Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión que tenemos. A ver, estos dos de primera fila. Vamos a dar comienzo a la sesión con dos ponentes de lujo. Y lo primero que vamos a hacer es una brevísima introducción por parte de Víctor para que cuente un poco la situación actual de nefrología al día. Víctor, breve. Hola, buenos días a todos. Sí, cortita. Me van a perdonar que tengo la tarjeta de sonido, que tengo que resetearla. Estoy un poco afónico. Vamos a hacer hoy entonces una sesión de la Sociedad Española de Nefrología y de Nefrología al Día, en el cual aquí tenemos los ponentes que ya serán presentados. Yo quiero en un par de minutos mostrarle un par de diapositivas de lo que supone en este momento Nefrología al Día, que como ustedes saben, seré muy breve. Es un tratado electrónico actualizable, el único en español. La referencia que tenemos es el UpToDate, pero eso es algo extraordinario, otro orden de magnitud, pero así vamos creciendo con el esfuerzo de todos los nefrólogos. Actualmente el temario tiene 257 temas ya, más de 43 casos clínicos hemos sumado de la JOVSEN. Aparte de los editores, tenemos 2 editores asociados que casi son editores directos como nosotros, un grupo importante de coeditores y más de 500 colaboradores. El resultado entonces es que tenemos en este periodo de tiempo 5.600.000 visitas, seguimos aumentando, y 2.600.000 usuarios en el último año, y esto es que nos sirva de recompensa a todos los que estamos en este asunto, ¿de acuerdo? ¿En qué hemos crecido este año? En el año 2022 se ha lanzado el proyecto de docencia pregrado que lo coordina Gabriel de Arribas con presentaciones y que tenemos la idea de que sea una gran colección de presentaciones y trabajos que sea útil para los estudiantes y que tenemos que optimizar. También hemos desarrollado el Atlas de Histopatología Renal, ya tenemos 10 presentaciones que sean muy prácticas y que se puedan descargar fácilmente. O sea, esto está a disposición de todos y que sean nuestras, que no tengamos que traerlas de Internet, de otras plataformas. Esto ha sido desarrollado por coeditores entre los nefrólogos y patólogos, el doctor que todos conocen, José Ballarín, y la doctora Yolanda Arce del Servicio Puiver, que nos ha facilitado las imágenes, las vamos montando, y este trabajo de colaboración creo que es útil para facilitar el acceso al nefrólogo. ¿De acuerdo? Y además contamos con la colaboración de otros patólogos que la doctora Arce coordina y que le estamos muy agradecidos. Por último, los casos clínicos también los hemos incorporado y la idea es estimular a los nefrólogos jóvenes para mejorar sus habilidades en la comunicación del conocimiento, y estos casos clínicos están enlazados con el temario para facilitar su búsqueda y su acceso, y ha sido la doctora Albalate hasta ahora la coordinadora, con casos fundamentalmente de la JOVSEN, y esta área hay que trabajarlo porque es la de los nefrólogos jóvenes. Por último, el diccionario de quimioterápicos y nefrotoxicidad lo hemos incorporado recientemente, está previamente publicado en una app de Nefrotox y ha sido desarrollado enteramente por el Servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor, que ellos han hecho hincapié en el coordinador, es un colega brillante, Juan Martín, que aparte generosamente ha asumido la responsabilidad de actualizarlo con continuidad, y eso tiene mucho, mucho valor. Hasta aquí llego yo. La imagen siguiente. El primer ponente es el doctor De Francisco, que de alguna manera pues, ha hecho una labor increíble en la actualización del COVID, con las pandemias, todas las crónicas de las pandemias, y de alguna manera la Sociedad Española de Nefrología yo creo que tiene una deuda con él y queríamos hacer un reconocimiento, para lo que dejo la palabra a la presidenta de la sociedad. No te vayas, por favor. Bueno, yo quería agradecer a Nefrología al Día el inmenso trabajo que está realizando. Felicidades a los editores y gracias a todos los que participan con los capítulos. Es el texto de referencia en las universidades españolas y en las latinoamericanas, también me consta. Y bueno, todos sabéis la pandemia tan tremenda que hemos sufrido y lo que nos ha supuesto, sobre todo a los que estábamos allí, pues en primera línea, ¿no? ¿Qué podemos decir? Yo en mi hospital, como sabéis, Vallecas, una zona deprimida, fue el primer hospital que fue todo COVID y bueno, cada uno hemos colaborado como hemos podido y desde luego Gele, desde su posición, ¿no? Donde estaba,
no solo ha puesto un granito de arena, sino que ha puesto un granazo con esa generosidad que le caracteriza siempre, ¿no? Bueno, pues nos ha ido actualizando, hasta 14 capítulos se escribieron de coronavirus. Yo alguno, confieso que y se lo dije a él, que se lo he dado a leer a algún paciente mío, sobre todo el primero de la vacuna, que había tanta incertidumbre que no sabíamos, con ese lenguaje tan claro y tan bien como lo hace. Bueno, pues la Junta Directiva decidió que, bueno, pues que el libro, que está en formato digital y que es un regalo, desde luego, para todos los nefrólogos, y que debía de ser un regalo que perdurara en el tiempo, no solo en lo digital, ¿no? Que hubiera algo pues físico, ¿no? Y entonces la Junta Directiva decidió editar y hacer unos tomos de nefrología y COVID, la pandemia que nos cambió el mundo, de Gele. Gele, muchísimas gracias por ello, de verdad, que no sabes lo que nos ha ayudado. Y quiero también deciros a todos que está en formato digital en la web, que muchas veces la gente en la web no encuentra las cosas, donde documentos, allá al final en libros, están los libros y entre ellos está, pero también se ha enviado a todos los servicios de nefrología de España, ¿no? Para que lo tengan, y por favor, si algún jefe no lo ha entregado al servicio, que lo entregue, porque es para que esté disponible para todos. Muchísimas gracias, Gele. Y ahora te voy a dar un beso. Muchas gracias. Ahora ya te dejo con tu conferencia. Es lo que tenemos los jubilados, que tenemos tiempo, ¿no? O sea, no tenemos que hacer guardias, no tenemos que ir y esto. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, por este pequeño reconocimiento que, bueno, pues es muy entrañable, sí. Pero veréis, fíjate, cuando miramos las citaciones, en las vasculitis o la enfermedad renal crónica en los últimos 50 años tiene ese número de citaciones, pero el COVID, fijaros lo que tiene. Es increíble la producción científica, o sea, que es que realmente ha sido... Pero es que el COVID de persistente, al que no se le da una cierta importancia todavía, tiene también muchísimas citaciones, pero es un caos epistémico, o sea, nadie sabe con exactitud nada de qué es lo que pasa cuando un paciente tiene COVID, qué pasa después, y por supuesto, de qué le pasa al riñón, eso por supuesto que no se sabe, ¿no? El jueves, hace ya 3 años que los chinos reportaron, el 17 de noviembre, el primer caso. Fijaros que 6 semanas después reportaron 27, que eso no se lo cree ni el que vendió el coche para comprar la gasolina, ¿no? Y al mismo tiempo hicieron 16 hospitales en 2 o 3 semanas, ¿no? En realidad todo ha sido una enorme confusión desde el inicio, ¿no? Y todavía seguimos con ello, ¿no? Esto es lo que fuimos escribiendo, las diferentes crónicas, que ya la última es de la COVID bivalente y tal, y nos encontramos con que también es incierto los datos que presenta la universidad, ¿no? de la Johns Hopkins, porque no se han recogido todos los muertos. España, por ejemplo, tiene 21.000 muertos más. Eso está escrito ahí en el libro, ¿no? Y tampoco los contagiados, porque ya solo se cuentan los mayores de 60 años. Y estamos en la octava ola. Bien es cierto que en España no sube mucho, porque como no los contamos, pues entonces pues se van a quedar ahí, ¿no? Pero tampoco hay gran ingreso hospitalario, o sea que en principio en España de momento todavía no estamos en esa ola. Pero el COVID no se puede erradicar, es imposible. Solo se ha erradicado la viruela porque tiene un virus. O sea, es que el virus de la viruela ahora es el mismo que de hace 100 años. O sea, no ha cambiado y además tiene una inmunización pues excelente durante mucho tiempo, ¿no? Y no tiene reservorio anormal. Entonces, si no podemos erradicar el COVID, lo podremos eliminar, es decir, que desaparezca en algunos países, como ha pasado, por ejemplo, con el sarampión o como ha pasado con la polio, pues tampoco con el COVID, porque estos tienen las mismas características que tenía la viruela. Sin embargo, el COVID tiene no sé por qué no pasa. Tiene un reservorio animal establecido, el COVID no inmuniza más allá de 3 o 4 meses, cada vez hay una diferente variante, pero es un virus RNA, o sea que va a estar permanentemente. Lo más que podemos hacer es controlar. ¿Qué significa controlar? Lo que estamos haciendo, vacunar a los mayores pues una vez al año con la gripe,
vacunar a los inmunosuprimidos cada 6 meses, ahora un poquito mascarilla, pues la cosa se está poniendo prieta, más o menos es como vamos a vivir en el futuro, ¿no? El problema que tenemos es que algo a lo que no se le ha dado todavía importancia desde el punto de vista renal, pues tiene o puede tener alguna importancia, ¿no? Que es el COVID persistente. ¿Qué es eso del COVID persistente? Pues una secuela del COVID, ¿no? Eso es lo que es. ¿Y cómo se define? Pues a toda aquella persona que después de haber tenido el COVID, más allá de 3 meses, si no hay un diagnóstico alternativo, tiene síntomas. Tiene unos síntomas que además han sido reportados por los propios pacientes, porque los médicos no lo sabían. Es decir, los pacientes empezaron a reportar que yo me canso, que estoy fatigado, que no duermo bien, que no pienso, que ya no tengo la agilidad mental que tenía, que me duele, en fin. Hay 250 síntomas recogidos del COVID persistente, ¿no? Y vamos a ver un poco qué sabemos de esto y qué sabemos de esto desde el punto de vista renal, que es lo que a nosotros nos atañe, ¿no? ¿Cómo se define? Pues no se sabe. No hay criterios específicos, no hay biomarcadores, hay muchísimos sesgos, ¿no? Pero, sin embargo, los médicos veían y ven que hay una población muy importante de personas afectadas que tienen sintomatología. Y eso es una realidad, una especie de encefalomielitis miálgica o el síndrome ese de fatiga crónica. ¿Y cuántos son? Pues no se sabe. A ver, en este estudio, fijaros que detectan los diferentes estudios entre un 10 y un 90%, pero eso no es decir nada, ¿no? Es decir, más o menos alrededor del 40%, pues puede ser. El último estudio, el anteúltimo, entre un 15 y un 20% a los 6 meses. Más estudios recientes de hace ya 2 semanas, pues más o menos alrededor del 30%, etcétera, ¿no? Pero 6% bien definido, y el último, que es este, de la semana pasada, pues al cabo de año y medio hay un 10% de personas que tienen COVID persistente. Dice, ¿eso tiene importancia? Oye, es que en España, ¿quién conoce a alguien que no haya tenido COVID? Sí, yo conozco a alguno, pero conozco a la mayoría que han tenido, ¿no? Es decir, aunque se cuenten 12 millones, en España ha habido infectados por lo menos 30 millones. Y el 10% de 30 millones son 3 millones. O sea, que tiene su importancia. ¿Qué sabemos del COVID y la vacunación? Pues hay estudios heterogéneos de baja evidencia, pero sí que se observa en general que las personas vacunadas tienen un COVID persistente bastante menor. Eso se observa en todo eso. Este estudio, por ejemplo, el efecto de la vacunación, un 29% menos. Es decir, la vacunación parece que disminuye el riesgo de COVID persistente. Y también las variantes. Los Omicron reducen un porcentaje importante el COVID persistente. Así que tenemos vacunación, tenemos variantes y todo va a influir en la evolución de este proceso. ¿Qué síntomas se tienen? Pues es una cosa misteriosa, porque son tantísimos síntomas que... Y claro, además, la agrupación de síntomas excluye siempre la nefrología. La nefrología no existe porque no tiene síntomas. No, que si me duele aquí, que si la niebla cerebral, que si la cefalea, que si el cansancio, que si la tos... Pero de tema renal nadie se ha interesado en absoluto en el COVID, ¿no? Y ese es un problema, porque no existe un diagnóstico clínico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quién puede tener un COVID persistente después de haber tenido COVID? Que no hace falta haber estado en el hospital, que has podido tener un COVID en casa, incluso casi asintomático, y se puede producir. ¿Quiénes? Bueno, pues los que han tenido una enfermedad grave, obviamente, ¿no? Los pacientes frágiles, los mayores, el sexo femenino, y luego hay unos marcadores, el que tuvo alta viremia, el que tiene una reactivación del virus de Epstein-Barr, anticuerpos antiinferiores, y sobre todo los inmunosuprimidos, ¿no? El paciente en diálisis y tal. Pero también, como digo, ese COVID persistente puede afectar a personas que no han tenido un COVID muy serio. Hay 2 tipos de personas que tienen COVID persistente. Los que estuvieron muy malos y tienen lesiones histológicas de enfermedad, el que hizo el ictus, el que hizo la neumonitis, la insuficiencia cardíaca, el fracaso renal agudo, pero esos no es que tengan COVID persistente, es que han quedado marcados por una enfermedad, ¿vale? Y esos son los menos.
porque los que más hay son los que no les pasó nada, gravemente. De esos hay más. ¿Y por qué se produce eso? Pero vamos a ver, yo he pasado el COVID y yo porque estoy que no me puedo mover, que no puedo caminar. ¿Por qué me pasa eso? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Pues no se sabe. Se ven antígenos virales y marcadores virales en todos los órganos, se ven inflamación sistémica y local, reactivación del virus de Epstein-Barr, alteraciones de la microbiota intestinal que pasan además al torrente circulatorio, ese daño microvascular que ha sucedido después del COVID. Y una cosa que pasa con los inhibidores del checkpoint, que los inhibidores del checkpoint lo que hacen es activar el linfocito T, frenar la desactivación, activar el linfocito T. Y ese linfocito T activado pone en marcha mecanismos inmunológicos que hacen, digamos, desenterrar enfermedades inmunológicas que tenemos de las que no somos conscientes. Ese es uno de los posibles mecanismos que tiene el COVID. Y sobre todo, que es importante, y es que la entrada del SARS-CoV-2 en los receptores de ECA2, pues digamos que reduce significativamente la expresión de los ECA2 y por consiguiente se altera todos estos fenómenos protectores de vasodilatación, antiinflamación y antifibrosis y va directamente a activar los receptores AT1 con fibrosis y demás, ¿no? Y las complicaciones preocupantes del COVID persistente, pues una de ellas es la complicación renal, de la que no sabemos absolutamente nada, o muy poco. Sabemos del fracaso renal agudo, y el fracaso renal agudo ya sabemos por qué se produce. Es que el riñón tiene 100 veces más de receptores ECA2 que el pulmón, 100 veces más en el podocito, en la cápsula, en el túbulo, en el mesangio. Es un elemento fundamental para el posicionamiento del virus, ¿no? Y entonces se han descrito la glomerulosclerosis hematarifocal, el síndrome de Fanconi y el fracaso renal agudo, que hay una conferencia con Claudio Ronco en Nefrología al Día que hablamos mucho de eso, o sea que ahí la tenéis. Pero lo importante es el porcentaje en pacientes hospitalizados de insuficiencia renal aguda y sobre todo que el 47% se van de alta del hospital sin haber resuelto la insuficiencia renal. Esto se ha visto también en los datos de la SEN, que ha recogido muy bien y que es muy importante para lo que vamos a hablar después, ¿no? Bueno, las causas del fracaso renal agudo, voy a pasar de ellas, que si es prerrenal, que si es cardiorrenal, por todos los fenómenos, inflamatorio, etcétera, eso está perfectamente, y también los datos histológicos. Y vamos al COVID persistente. No ha habido ningún estudio, este es el primer estudio que analiza, bueno, ha habido uno de chinos también, pero ya sabes, los chinos, que analiza exactamente qué es lo que pasa en la función renal del COVID persistente. Este es un estudio que se ha hecho en San Luis, con muchos pacientes de otros hospitales también, que compara 89.000 veteranos con una edad de 65 años que sobrevivieron al COVID con aquellos 1 millón y pico que no tuvieron COVID. Hacen un propensity match score, un seguimiento con una serie de ajustes a diferentes variables, etcétera, y consideran que el punto cero es el punto en el que el paciente tuvo el COVID. Vale. Lo que encuentran es que hay un riesgo ajustado de insuficiencia renal en los pacientes que tuvieron COVID. Es decir, un riesgo mayor de insuficiencia renal aguda y sobre todo de pérdida de la función renal. Y esto es muy relevante porque se encuentra que eso pasa también en los no hospitalizados, que hay un deterioro de la función renal. Hay una caída del filtrado glomerular, como veis, tanto en los no hospitalizados como en los hospitalizados y los que estuvieron en UCI. Durante el primer año hay un descenso de un 4% del filtrado glomerular, 5% del filtrado glomerular en comparación con los que no tuvieron COVID ajustados en el propensity match score. Y lo mismo también en aquellos que padecieron insuficiencia renal aguda o que no la padecieron. Es decir, si esto es verdad, es evidente que hay una situación de alteración de la función renal en aquellos pacientes que tuvieron COVID y de lo que nos tenemos de alguna forma que preocupar. O sea que esta afectación renal aumenta con la gravedad de la infección, es verdad, pero también es necesario analizar si esto es verdad o es mentira.
Hombre, los que revisan el JANS de epidemiología sabrán, ¿no? Porque no es el Clinical JANS, es el JANS. Y uno puede pensar que el estudio está bien hecho, pero tampoco podemos estar seguros. La fisiopatología del COVID persistente es la misma, pero fijaros este estudio. Este es un estudio en el que cogen y hacen estudios histológicos de pacientes fallecidos de COVID y biopsiados. Y lo comparan con pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto y con controles. Y observar aquí el porcentaje de fibrosis que encuentran en el riñón. Es más, cogen organoides renales, microriñones, obtenidos de stem cells, y les inyectan SARS-CoV-2 y ven cómo en esas muestras hay un aumento de la fibrosis tubulointersticial. O sea, parece que la infección del virus, que tiene tantos receptores en el riñón, va a condicionar un estado de fibrosis tanto por la observación en autopsia como por estudios que se han hecho sobre estos organoides. Si esto es verdad o es mentira, yo no lo sé. Lo único que sí que sé, y creo que es importante, es que la nefrología tiene que ocupar un espacio a través de los estudios, de los estudios epidemiológicos que se están haciendo y de recogida de datos para investigar si esto es así o no es así. ¿Qué pasa con el paciente trasplantado que ha tenido COVID? ¿Qué ha pasado con su caída del filtrado glomerular? ¿Ha empeorado? ¿No ha empeorado? ¿Qué ha pasado con la población general que ha tenido COVID? Y, por lo tanto, no solamente por el efecto que tiene el COVID persistente en la sociedad en su conjunto, en el gasto sanitario y demás, sino que es necesario que la nefrología se incorpore a los proyectos de estudios epidemiológicos que investigan exactamente la importancia de este COVID persistente. Ya lo han hecho los americanos, ya están con el RECOVER, que es un estudio que se está realizando, pero es que la Sociedad Española de Nefrología no ha estado ni siquiera, pero es que no ha podido estar porque nadie se ha ocupado, lógicamente, todo ha sido síntomas. Sociedades, la de neumología, la de cardiología, la otra de... y nadie se ha ocupado, pero lógicamente Nefro tiene que estar ahí, ¿no? Y esto es un editorial que escribimos Gemma Fernández Fresnedo y yo, precisamente alertando de que es necesario que la nefrología se incorpore a la investigación epidemiológica. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que saber cuáles son esas alteraciones renales. Tenemos que tener un registro continuo de esa evolución de esa función renal en los pacientes con enfermedad renal crónica o en aquellos que tuvieron COVID, investigar la reserva funcional renal, los miomarcadores, la prevención del daño, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas que es un área de interés que vamos a ver cómo evoluciona, pero dentro de lo que es la clínica multidisciplinaria, nefrología tiene que estar vigilando la función renal a ver si se confirman en nuevos estudios epidemiológicos que esto realmente es verdad. Y nosotros tenemos que estar en primera fila. Todos, ya está, gracias. Aunque hemos empezado un poquitín tarde, yo creo que alguna pregunta se le puede hacer al doctor de Francisco. ¿Alguna pregunta desde la sala? Pues ayer se presentaron los datos del registro de biopsias en el que se veía que había, desde el punto de vista analítico, se hicieron un análisis de los 3 años que llevamos desde el 2021 y las biopsias del 22 con respecto a los 3 últimos años, que eran el 19, el 18 y el 17. Y lo que se ve es que los pacientes que se biopsian tienen 1 miligramo por decilitro más, o sea, de 2,4 a 3,4 miligramos, o sea, la insuficiencia renal ha aumentado en el periodo post-COVID. Se veía que había más hematuria y más insuficiencia renal aguda, y lo que es muy llamativo es que la prevalencia de nefropatía tubulointersticial aguda se multiplica casi... ¿Las nefropatías? La nefritis intersticial aguda sí, se multiplica casi por 3, es decir, que es muy llamativo.
Ahí, ¿qué es lo que piensas? ¿Puede ser Ecuador, fibrosis? Claro, es que el tema es muy interesante, pero claro, los argumentos, digamos, que los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo de esas enfermedades en personas que han estado hospitalizadas, en personas que han estado malos, enfermos, sometidos a medicaciones, sometidas tal, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es el COVID persistente per se, sino que está relacionado con un hecho concreto de una enfermedad inflamatoria, con tratamiento antibiótico, con tal. Es difícil de diferenciarlo. Veremos a ver exactamente, porque la población, digamos, aquella población que estuvo en casa con el COVID, que no fue hospitalizada, que no tuvo tanta expresión inflamatoria, que no fue sometida a tantas medicinas, etcétera, esa población sí que es interesante de deslindar del que estuvo en el hospital, que ahí ya sabe, vas al hospital, ahí te dan de todo, ¿no? O sea que, sí. Por eso los mayores ya hemos decidido que ya no vamos. Por si acaso. ¿Alguna pregunta más? Pues, Helen, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado a lo largo de la pandemia y por la presentación que acabas de hacer. Bueno, ¿se oye? Sí. Muy bien. A continuación nos va a hablar el doctor Eduardo Salido. Eduardo, menos conocido así en general en el ámbito nefrológico, es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario, pero aquí lo tenemos por una amplia trayectoria. No quiero alargarme para darle la oportunidad de que él nos cuente en naturaleza lo que es los mecanismos de la RNA de interferencia. No hay más que ver el resultado que ha dado con las vacunas con las cuales se ha empleado, o sea, es una tecnología novedosa y quiero que él nos acerque al problema y qué perspectivas pueden tener en el uso futuro en nefrología. Por eso, sin más, Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias a todos, a la Sociedad de Nefrología, que es un foro donde tengo muchos amigos y me han dado la oportunidad de volver a ver gente que llevaba un tiempo sin ver. Gracias por invitarme. Yo os voy a comentar fundamentalmente esta metodología que tiene que ver con el desarrollo que se había hecho en estudios en organismos modelos básicos como el gusano C. elegans y que culminó pues, en el 2006 o así, como sabéis, el premio Nobel de Medicina se lo dieron a los doctores Fire y Melo porque vieron el potencial, demostraron cómo funcionaba esto, cómo funcionaba que moléculas de RNA doble cadena pudieran ser herramientas de modificación de la expresión génica. Lo que se sabía de este tipo de moléculas en organismos como el humano o mamíferos es que pues eran del mundo de los virus que nos podían infectar con un RNA doble cadena y esto estimulaba al sistema inmune para defenderse de este ataque. Pero había evidencias de cómo funciona esto en C. elegans, donde habían establecido los pasos de todos los mecanismos moleculares por los cuales estas moléculas pueden llegar a afectar la expresión de genes. Y esto abría la posibilidad de modificar la expresión de genes sin tener que, desde el punto de vista de terapia génica, pues noquearlos o inactivarlos para siempre. Entonces hablábamos de una regulación a la baja, algo que habría posibilidades extraordinarias en el campo de la medicina. Entonces, en este sentido, pues conocéis más o menos el mecanismo básico de cómo funcionan estas moléculas. Independientemente de que sea un virus de fuera o sea expresado por los genes de la propia célula, son moléculas RNA que adoptan esta configuración doble hélice, doble cadena, como si fuera una horquilla, que son procesados estas horquillas mediante enzimas que producen productos pequeños, doble cadena, y que luego de esta doble cadena se selecciona una que va a ser guía para interaccionar con un RNA mensajero y regular su expresión. Veremos algo de esto más en detalle, aunque en esta charla, que no me voy a extender más de 15 minutos, pues vamos a ir
una visión relativamente sin entrar en todos los detalles de cómo funciona esto. Entonces, también se conocía no solo de organismos modelo, sino del organismo que nos interesa fundamentalmente. En humanos, pues tenemos, como sabéis, en nuestro genoma, pues genes que se traducen al final en proteínas y que regulan la fisiología, el comportamiento, a través de la transcripción en RNA mensajero, que es el que lleva la información al ribosoma para que se haga una proteína, y todo esto, lo que está aquí en el esquema representado en azul, pues era lo que habíamos conocido durante mucho tiempo. Era mucho más desconocido, más incógnita. Otras muchas áreas que realmente son abundantes en nuestro genoma, pues digamos que el 2% de los genes codifican una proteína, pero hay una mayoría de secuencias que tienen otra función, tienen una función reguladora, muchos de ellos, y son cosas que interesan a proyectos como el ENCODE. ¿Qué hacen todas estas secuencias de DNA en nuestro genoma? Muchas de ellas codifican un RNA que no es el mensajero, que no es el que habíamos estudiado desde muchos años que iba a codificar una proteína. Son RNAs cuya función es reguladora, y muchos de ellos son por este mecanismo de que producen una pequeña molécula de RNA doble cadena y que a su vez, eventualmente, pues se va este producto génico que ahora no codifica una proteína, sino codifica una pequeña molécula de RNA doble cadena que se exporta, que se incorpora, se trocea, digamos, en fragmentos pequeños mediante una enzima conocido como dicer, y que se incorpora en un complejo conocido como el complejo RISC, en el cual hay una parte muy importante que es de esas dos hebras seleccionar una que es la que va a ser complementaria del RNA mensajero que va a modificar. Y en este punto el nivel de especificidad puede ser muy alto, y esto ha dado pie a que se desarrollen como moléculas, como fármacos, moléculas de RNA que interfiere con la expresión génica y son altamente selectivas. Y de ahí que en la actualidad, y de gran interés para nefrología, pues tengamos ya fármacos aprobados que son siRNAs, y en particular pues de la enfermedad que más ha ocupado al grupo de investigación en el que trabajo en Canarias, que es la hiperosaluria primaria. Bueno, aquí es el mismo esquema que os he comentado antes, y en los puntos en los cuales, pues desde el punto de vista farmacológico o experimental, podemos introducir alguna molécula que sea similar a la que pues, biológicamente nos interesa aquí. Por ejemplo, pues podemos aportar siRNAs, que son ya estos doble cadena de RNA ya procesado de pequeño tamaño y seleccionado para que una de las dos hebras sea la que haga de guía, y cuando llegue se aparee con el RNA mensajero induzca bien su destrucción o bien su incapacidad de traducirse en una proteína, un silenciamiento. Bueno, estos mecanismos, representados en algunos de estos esquemas que tenéis aquí, al final de todas las opciones que se han experimentado, digamos que las dos que más han llegado a la clínica pues son esta, donde se aporta el siRNA, y luego hay otro que sería la contrapartida natural, que es controlar pues, la expresión de estos RNAs, microRNAs, que sería una variante, pues la fisiológica, y que tienen alguna pequeña variación, alguna pequeña diferencia en su modo de operar. Los que son miRNAs son muy interesantes como potencial regulador de lo que es toda una ruta metabólica. Pues se está trabajando en cómo modificar pues, el metabolismo del colesterol, porque tienen capacidad de interaccionar con varios RNAs mensajeros que compartan algún motivo, alguna secuencia, y los siRNAs que son más altamente específicos, donde de esos 20, 21 nucleótidos
todos ellos tienen que hacer un apareamiento de base exacto. Son dos facetas que no merece la pena ahora entrar mucho en los detalles, pero el problema es que en C. elegans, en estos modelos, funciona muy bien, pero en los mamíferos tenemos un problema que ha habido que solucionar, en primer lugar. En nuestras células, en nuestro sistema, tenemos un sistema inmune que nos protege de que un virus de doble hélice de RNA nos infecte. Entonces, estas moléculas provocan una inflamación importante, disparan la respuesta del inflamasoma, la inmunidad innata, y si tú das doble hélice de RNA, lo inyectas a un organismo modelo, lo que provoca es una gran toxicidad, porque se dispara una inflamación que no es lo que tú buscas. De ahí que el impacto de investigaciones como los doctores Carico y Weissman, que han sido muy reconocidos últimamente por la traducción que ha tenido estas investigaciones en COVID, no solo por las investigaciones en control de la expresión génica, que es de lo que yo os voy a hablar hoy, pero dieron con una solución. Si tú, en lugar de producir una molécula de RNA con los nucleótidos habituales que todos conocéis, lo haces con nucleótidos modificados químicamente, se puede evitar que sean reconocidos como moléculas PAM que activen al inflamasoma. Entonces, fue la solución a que de estas moléculas que se había pensado que tenían mucho potencial en investigación en organismos como C. elegans, pudiera pasarse a la medicina, a poder realmente modificar la expresión génica aportando estas moléculas. Porque pues cambiando los nucleótidos a estos otros, se hacía un bypass de la respuesta del inflamasoma. Eso ha sido crucial para que se pueda avanzar en este sentido. Y el otro avance importante, que también ha sido muy reconocido ahora en la época de COVID, es que cómo haces que llegue esta molécula a la diana. ¿Dónde está la diana? ¿Dónde está el gen que tú quieres inhibir o modificar su expresión? ¿En qué órgano, en qué célula se expresa? ¿Y cómo llegas hasta ahí con este fármaco? Si tú inyectas en un ratón RNA doble cadena, así directamente en la sangre, sin más, su vida media es cortísima. Esto no tiene un efecto terapéutico medible. Entonces, gracias a investigaciones de mucha gente, pero destaca la de este autor de Canadá, que había venido trabajando durante mucho tiempo en lípidos que puedan interaccionar por carga eléctrica con los ácidos nucleicos, encapsularse y llegar a diana, siendo su paso por el torrente circulatorio digamos, inocuo o con una vida media larga, no siendo degradada rápidamente este RNA, y además se podían funcionalizar, se podían añadir grupos a estos lípidos para decir, pues tengo un lípido que va bien para el hepatocito o tengo un lípido que va bien para las células presentadoras de antígenos, y este ha sido el éxito de las vacunas basadas en RNA, porque las pueden poner las vacunas de Pfizer-BioNTech o de Moderna con el NIH, van con unas nanopartículas que son muy eficientemente incorporadas por la célula presentadora de antígenos, y entonces si el RNA que llevaba ahí dentro es el RNA mensajero del spike del coronavirus, pues entonces la célula presentadora de antígenos presenta a nuestro sistema inmune la proteína del spike y provoca una reacción inmune potente, que ha sido el éxito de esto. Ha sido este desarrollo tecnológico de las partículas. Nosotros nos hemos aproximado a este mundo por nuestro interés clásico en la hiperosaluria primaria, y estas son diapositivas que recogen pues, el grupo en el que he trabajado de nefrólogos y patólogos de Canarias, que teníamos este problema de estos pacientes y que nos pusimos a trabajar en esta enfermedad. Habíamos estudiado la ruta metabólica del problema y teníamos este esquema en el cual quedaba claro que en la hiperosaluria tipo 1 el problema fundamental es el déficit de esta enzima, y lo que se acumula pues, es este metabolito, el glioxilato. Y, indagando en esta ruta metabólica, pues, hay
otros enzimas que están río arriba del problema, y si aquí hay un bloqueo, pues parecía obvio que aquí la glicolato oxidasa era una enzima que si lo inhibías, pues había, digamos que el nivel del embalse de metabolitos que había aquí pues iba a ser más bajo. Si los afluentes, esto es lo que se llama terapia de reducción de sustrato, es una estrategia para enfermedades raras que se había propuesto previamente, y lo mismo ocurriría si el paso clave de esta enfermedad, que es la producción de oxalato a partir de glioxilato, está metabolizada por la LDH, si reduces esta producción de oxalato a partir de glioxilato, pues ya el glioxilato buscará otras rutas en el hepatocito, pero será menos la producción de oxalato a misma cantidad de sobrecarga metabólica, y puesto que este es ya un producto final del metabolismo que solo hace dañar el riñón, pues reducimos el daño renal. Esta era la estrategia que pusimos a prueba, generando en primer lugar un ratón doble. Habíamos hecho el modelo de hiperosolubilidad primaria primero, y luego hicimos un ratón donde le habíamos noqueado el gen de la glicolato oxidasa. Vimos que esto era viable, y cuando ponías el doble knockout, pues sin entrar en detalles de las gráficas, que esto me creéis y porque está publicado, entonces el tener el doble knockout reducía el fenotipo. Entonces nos quedaba claro que la glicolato oxidasa era una buena diana terapéutica que se puede quitar sin hacer un gran daño, por lo menos en los ratones, pero que también ya otros autores habían visto algún paciente donde habían descrito algún paciente donde le faltaba esta enzima y no tenían un fenotipo brutal, con lo cual parecía seguro. Y viendo que es seguro, pues se hicieron diseños de RNA interferente, y ya empezamos a colaborar con algunas de las empresas que luego pues han llevado esta prueba de concepto y estos estudios preclínicos, lo han llevado a la clínica, como sabéis, ya como nefrólogos, que podéis recetar algunos inhibidores, bien de GO o bien de LDH. Estos son la ruta de estas dos empresas, Dicerna y Alnylam, y algunas de las publicaciones donde han aparecido ya por los ensayos clínicos en distintas fases de desarrollo y la aprobación por la FDA, con lo cual tenemos dos ahora mismo moléculas aprobadas para el tratamiento de la hiperosolubilidad primaria. Y en relación, igual que con esta siRNA, pues en las nanopartículas lo que encapsulas son pequeñas moléculas de fragmentos de 21 nucleótidos o así, que van a ir a frenar la expresión de ese gen con una alta selectividad. Pues con el mismo idea pues se puede meter el RNA mensajero, el mensajero de algo que en este caso no es algo que tú quieras reprimir, sino algo que quieras que se exprese. El RNA mensajero también se puede introducir modificaciones químicas en los nucleótidos para hacerlo estable, y se puede encapsular con nanopartículas, siguiendo pues estas dos pilares de la tecnología que es útil para el tratamiento de la hiperosolubilidad primaria, pues han sido también parecidos a lo que se ha utilizado para tener vacunas de RNA, solo que ahora lo que encapsulas es el RNA mensajero, y lo que quieres es que se sobreexprese, no que frenes una expresión génica. Y esto ha tenido mucho éxito, y ha sido un éxito que ha permeado también en sentido contrario, porque en enfermedades raras nadie se pensaba hacer un ensayo clínico con 300.000 individuos. Todo esto, el COVID ha tenido muchas consecuencias negativas, pero también alguna ramificación positiva, en el sentido que hemos aprendido muchísimo sobre la seguridad del uso de estas nanopartículas, por ejemplo, de encapsulación, o del control que tenemos sobre. Había mucho miedo sobre la respuesta inflamatoria cuando se da un tratamiento. Imaginaros que el tratamiento de la hiperosolubilidad primaria, pues como consecuencia de darle siRNA, produzca una hepatitis, que acabe siendo una cirrosis, que acabe teniendo un paciente en fallo hepático. Sería brutal, ¿no? Entonces, ese miedo existía, y esos ensayos clínicos habrá que seguirlos en el tiempo para asegurarnos que no ocurra, porque nuestro sistema inmune está preparado para responder con inflamación, haciendo partícipe al inflamasoma de una exposición a RNA doble cadena.
¿Cómo de buenos hemos ido frenando esto, modificando los nucleótidos? Pues habría que ver, pero ya el hecho de que se hayan dado tantas vacunas y hayamos visto tan pocos daños colaterales, pues esto también ha dado más garantías a todos los que investigan en RNAs interferentes como herramienta terapéutica de que parece ser que esto es seguro a gran escala o algunas de estas herramientas, o sea que hay un beneficio mutuo, ¿no? No voy a hablaros de los detalles de esto porque no tenemos tiempo, pero es exquisita la información que hay sobre todo lo que se puede tocar en una molécula de RNA doble sentido. Se ha aprendido tanto pues, para darle estabilidad, para hacer que no sea una señal que dispare a la inflamación, para hacer que se seleccione una hebra o la otra como guía para interaccionar. En fin, es una cantidad. Aquí tenéis una cita por si queréis leer algo más sobre esto, pero se ha avanzado muchísimo y en gran parte por las investigaciones relacionadas con el COVID. La química de estos nucleótidos, los químicos de síntesis han tenido una explosión de actividad como consecuencia de la pandemia y tenemos muchísimas posibilidades de modificar nucleótidos y de modificarlos y pegarle al final, por ejemplo, las moléculas que se utilizan en el tratamiento de la hiperosoluria, pues vienen conjugadas con otras sustancias, como en este caso N-acetilglucosamina, que sabemos que tiene una gran apetencia por el receptor de los hepatocitos. Entonces, en la molécula que se administra vaya la etiqueta que lo va a llevar al hígado. Se empaqueta en nanopartículas y es muy eficiente. En el caso de la hiperosoluria primaria tenemos la situación favorable de que, por ejemplo, si queremos inhibir la GO, la glicolatosidasa, esta enzima se expresa solo en el hígado. Entonces, bueno, tiene el daño colateral que puede tener que inhibas la GO en una neurona es menor, porque allí no se expresa. Pero imaginaros otras moléculas si uno se pone a intentar utilizar ese IRNA con intención terapéutica y la vas a inyectar subcutáneo o intravenoso o intramuscular, tendrás que asegurarte que va a la diana que quieres, no a cualquier célula. Entonces, en este sentido, tener el potencial de químicamente conjugar estas moléculas con algo que interacciona con un receptor específico de esa célula, esto es brillante, esto nos da una capacidad terapéutica insospechada, ¿no? Bueno, nada más, ya estoy fuera de tiempo y solo pues, que dejéis viajar vuestra imaginación sobre las posibilidades que ahora tenemos. Básicamente tenemos que seguir pues, esquemas parecidos, identificar una buena diana, probar que esto es seguro, cómo quieres intervenir sobre esa diana, si es frenando la expresión de un gen adecuado y luego tener un sistema de transfección, de hacer que este RNA llegue a la célula diana. Esto es lo que quería compartir con vosotros y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Nos has llevado por el itinerario de este conocimiento, como si fuera un cuento, contándonos todos, con una calidad, una sencillez que a mí me ha dejado sorprendido. Yo medio me lo esperaba, porque te surgen montones de ideas, pero la mente te va llevando a todos los caminos que nos va a descubrir en el conocimiento. Estamos mal de tiempo, pero yo quisiera invitar a alguien que hiciera algún comentario. Le sugiero algo a Armando, que está trabajando también en esta línea de investigación. En fin, estamos justitos de tiempo. Creo que Gele quiere decir algo y les dejo el sitio, no quiero decir nada más. Yo lo único, agradecerte tu intervención y que nos acercaras un poco más a esta metodología y su aplicación en el cáncer. Porque realmente si el pico, digamos, del virus es el que se transmite, pues también puede ser tejido canceroso, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Es en cáncer, como ocurre con la terapia génica en general, es un campo donde se avanza mucho y muy rápido y el RNA interferente en el cáncer también está siendo aplicado. Todavía no hay ningún fármaco disponible,
pero está siendo aplicado a la regulación a la baja de oncogenes que sabemos que son en cánceres en los que se conoce cuál es el driver principal, el conductor principal de esa proliferación neoplásica, hacer que haya una expresión a la baja de ese gen. El hándicap principal que hay, que todavía pues, yo creo que ha hecho un poco, ha retrasado las aplicaciones estas, es que en muchos cánceres lo que tenemos es una mutación que tiene un efecto dominante. Entonces, hacer que esa proteína, por ejemplo, RAS en el colon o en el pulmón, EGFR, son genes que están ya mutados y están dando lugar a una proteína que es como un motor de la división celular. Regular eso a la baja es un poco más complicado, en el sentido de que no es un gen que tenga una expresión normal y tú lo quieras frenar, es un gen que ya va con mutaciones que lo hacen hiperactivo, y en el caso, por ejemplo, de KRAS, que es uno de los que más se ha intentado pues, abordar en este problema, porque es transversal, hay un 40% de cánceres que tienen KRAS mutado, el problema que tienes es que la variante mutada ya per se es hiperactiva. Entonces, aunque tú frenes la expresión del gen, el que se produce es una variante mutada. Ese es uno de los problemas que yo veo, aunque no es un campo que yo esté trabajando directamente en el laboratorio, pero es lo que creo que lo retrasa un poco. El hecho de mutaciones de acción dominante. Bueno, yo quería intervenir brevemente, porque estamos mal de tiempo, para agradecerle a Eduardo la colaboración con la Sociedad Española de Nefrología de toda la vida, porque los menos jóvenes, que somos unos cuantos aquí adentro, conocemos los cursos de biología molecular que organizó en Tenerife, a los que asistió pues, prácticamente toda la sociedad, y que fueron la base para que mucha gente trabajara en esto. Y luego agradecerle ya personalmente, y creo que en nombre de la Sociedad Española de Nefrología, el compromiso que tiene con esta sociedad, no solo por los cursos, sino por las cosas que está haciendo en áreas de la nefrología que son vitales ahora mismo, ¿no? Para mí es un orgullo saber que en mi universidad, ahí en La Laguna, en Tenerife, pues haya habido alguien que haya hecho los estudios preclínicos para que se instaure un tratamiento como este. Yo creo que Eduardo se merece un enorme aplauso y nuestro cariño. Muchas gracias. Muy mal de tiempo. Si alguien tiene algo más que decir, y si no, calle para siempre. Y la verdad que estoy orgulloso de haberlo traído. Sí, me lo apunto. Muchas gracias.